En este capítulo vamos a desarrollar el tema sobre la cristología en las cartas de San Juan, la cristología de los evangelios y la tradición cristiana. La doctrina del prólogo del Evangelio de Juan constituye la idea fundamental de toda la teología. El verbo hecho carne es idéntico al verbo que existía desde antes de la creación del mundo. Las cartas de Juan igualmente desarrollan esta doctrina. La palabra de vida ha sido manifestada y los apóstoles la han visto, escuchado y tocado. Según el libro del Apocalipsis, Cristo es el primero y el último, Alfa y Omega, el Eterno, el Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 13. Cristo recibe la adoración de los ángeles, capítulo 5, versículo 8, y es adorado eternamente, así como el Padre Dios. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, capítulo 17, versículo 14. Los tres evangelios sinópticos resaltan la humanidad de Cristo en su obediencia a la ley, en su poder, ternura y misericordia hacia los débiles y afligidos. San Marcos afirma que mediante el bautismo de Juan, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y proclamado Mesías y Liberador. Para Mateo, Jesús es, desde su nacimiento, el Mesías esperado. Más aún, toda la historia de la salvación, desde Abraham, estuvo encaminada hacia él. San Lucas dice que desde la Navidad en la gruta de Belén, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no fue solo la historia de Israel desde Abraham la que estuvo orientada a su nacimiento en la gruta, sino toda la historia humana desde Adán. Lucas 3:38. Viene por último Juan, heredero de una larga y profunda reflexión sobre la identidad de Jesús, y a finales del año 100, Juan responde: Jesús era el Hijo de Dios antes incluso de nacer, en su preexistencia junto a Dios, mucho antes de la creación del mundo, porque en el principio existía la palabra, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14. Como es evidente, cuanto más se medita sobre Jesús, más se descubre su misterio. La resurrección reveló las verdaderas dimensiones de la figura de Jesús. A partir de la resurrección de Jesús, los apóstoles comienzan a releer la vida de Jesús con ojos nuevos. A la luz de la resurrección de Jesús, las viejas profecías de Israel fueron adquiriendo para los apóstoles nuevos significados. ¿Quién es Jesús? Los acontecimientos históricos empiezan a leerse con los ojos de la fe. La resurrección de Jesús mostró que con Cristo la historia había llegado a su punto omega, porque la muerte fue vencida y porque con Jesús, el Cristo,
las profecías del Antiguo Testamento se hacen realidad. ¿Qué dice la tradición cristiana sobre la cristología? La cristología bíblica afirma que Jesucristo es a la vez Dios y hombre. La tradición cristiana sostiene que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, y que el hombre Dios, Jesucristo, es una única e indivisible persona. Desde los primeros tiempos de la Iglesia fue negada la verdadera humanidad de Jesucristo. Las herejías decían que Jesús tenía solo un cuerpo aparente. Negaban que Jesús tuviera un alma humana. Otras sostenían que los cristianos adoran a un Cristo ideal religioso y no a un personaje histórico. La Iglesia tuvo que enfrentarse a tales doctrinas heréticas para defender la humanidad de Cristo. En cuanto a la divinidad de Cristo, ya desde los tiempos apostólicos, la Iglesia veía la negación de la divinidad de Cristo como una doctrina anticristiana. Los primeros mártires y padres de la Iglesia profesaban su fe en que Jesús, el Cristo, es Dios. Sin embargo, herejes como los ebionitas veían a Cristo como un simple hombre. Los concilios, como Nicea y el Cuarto de Letrán, defendieron la doctrina de la Santísima Trinidad y del Verbo encarnado. Unión hipostática. En Jesucristo se reúnen hipostáticamente su naturaleza humana y su naturaleza divina. Esta doctrina tuvo también sus contradictores, como Nestorio y sus seguidores. Esta herejía de Nestorio fue condenada por el Papa Celestino I en el Sínodo Romano del año 430 y por el Concilio de Éfeso en el año 431. La doctrina católica fue reafirmada como verdadera por el Concilio de Calcedonia y en el Segundo Concilio de Constantinopla. De esta doctrina se deduce que las naturalezas divina y humana están físicamente unidas en Cristo. Esta doctrina católica verdadera fue sostenida por el Papa León Magno, por el Concilio de Calcedonia y el Quinto Concilio Ecuménico en 553. Actualmente la doctrina de la humanidad y divinidad de Cristo es afirmada por teólogos cristianos católicos y protestantes. Jesús es hombre y es Dios. Es la doctrina oficial de la Iglesia, sostenida y afirmada por el Concilio Vaticano II y por los grandes teólogos protestantes y católicos. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 430 al 478, recoge en forma precisa y didáctica